lunes 15 de septiembre, lunes de novedades en las encuestas políticas, un fin de semana donde estábamos todos atentos, tuvimos un debate presidencial la semana pasada donde todos sacaban cuenta, todos decían, no, que a Matei le fue muy bien, no, que a Kast le fue muy bien, que a Jara le fue espectacular, no, que Mike Nichol, que Meo, que Kaiser. Pero definitivamente las encuestas están marcando una tendencia. Pareciera que tenemos a dos candidatos estancados. Bueno, pero vamos a conversar con el que sabe. El que sabe. El doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Felipe Vergara, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, mucho gusto. Ay, lo veo en la casa, nos fue a trabajar hoy día Felipe, ¿eh? Está Aún más, me ves descansando. desde la playa, estoy en la quinta región, en Santo Domingo. Ah, está por acá, mira, tenemos Sí, que pues, aprovechar, no, bien, descansando, pues, Felipe. Estoy doblemente agradecido entonces por este contacto, Felipe, de día lunes. Oye, ¿viste el debate, cierto? sí, pues nosotros tenemos la obligación, somos de los pocos privilegiados que vemos todas estas cosas, porque no, la mayoría de Exacto. la población, porque fíjate que hago un paréntesis ahí, se habla mucho del debate y fue interesante, pero lo vio cerca de 1 millón de personas, Muy de buen los punto. 15 millones y medio que son electores, y de ese millón de personas que lo vieron, el 80 lo vio con su voto ya decidido, el 80%. Entonces estamos hablando de que hay 200 personas que vieron el debate para saber quién podía ser o no su futuro candidato. Es poco el efecto que tiene, es más mediático que efectivo posiblemente. Y muy cierto. Y yo estuve analizando justamente cómo se completaba ese millón de personas que lo vieron, ¿cierto? Y uno llega a que la mayor cantidad de gente vio los primeros 60 minutos, pero lo más atractivo estuvo después de los 60, y ahí muy poca gente lo vio. Pero ese dato del 80% del voto ya elegido ve la gente es bastante claro. O sea, ahora, por algo las encuestas fueron tan distintas este fin de semana. Tuvimos panel ciudadano, ¿cierto? Que le da una pequeña alza a Matei. Después tuvimos Criteria, que le da una baja a Matei. Y tenemos Academ, que da una alza a Matei. Ahora, las tres encuestas donde sí coinciden es que tanto Kass lidera en la derecha, Jara en todas las encuestas, pero bastante estancados. ¿Está estancado José Antonio Kass? Yo creo que está estancado, está complicado en su estanco, porque tiene mucha competencia interna, o sea, de la derecha. O sea, él no solo compite contra Jara en una eventual segunda vuelta, pero en una primera vuelta compite con Kaiser, compite con Parisi, compite con Matei, quienes van a estar todos los días tratando de arrebatarles votos. Y eso hace que le haga difícil subir, y con este fuego constante, por generar más puntos en las mismas encuestas, es probable que también empiece a bajar. Él no tuvo un buen actuar en la elección, no, en la elección, perdón, en el debate que hubo recientemente. Y yo creo que eso igual le golpea un poco indirectamente, porque aunque la gente tenga bastante de los que vieron su voto definido, igual molesta que su candidato no tenga una buena performance en un debate tan relevante. Exactamente, estamos con Felipe Vergara, doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, analizando este fin de semana de encuesta. Tenemos en pantalla, en este minuto te vamos a mostrar justamente el escenario de primera vuelta que hace CADEM. Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran por quién votarías, las alternativas dadas en porcentaje. Y acá vemos el comportamiento semana a semana, o sea, desde el 4 de julio al 12 de septiembre. La candidata Jara, por ejemplo, está con 26% de respuestas positivas o de adhesión. Su pic fue de 31, está en 26. José Antonio Kass lo tenemos con 25, su pic fue de 30, ¿cierto? Y tenemos a Evelyn Matei volviendo a su pic. O sea, Evelyn Matei tenía 18 en el 4 de julio, tiene 18 ahora en septiembre. ¿Qué significa este escenario? Porque ya quedan menos tiempo, ¿cierto? Para la campaña, 60 días, 60 días. Matei debiese mantener esa línea de seguir subiendo, y lo que podría indicar que... ¿De dónde está sacando los votos Matei? ¿Se los saca Kass? ¿A quién se le saca voto? Yo creo que hay un traspaso que es más bien transversal. O sea,
le saca más fuerte a Kast, pero también le saca a Jara, aquellos que están votando por Jara a regañadientes, que lo ven difícil, pero bueno, es lo que hay, y empiezan a ver que Matei empieza a tener un resultado más favorable, eh, deciden, bueno, posiblemente sea una opción votar por Matei, que se ha definido bastante en últimas conversas que hemos tenido, como la espiral del silencio, aquellos que reniegan del voto, pero que al momento de acercarse a la urna van a terminar votando por lo que ellos consideran que es el mal menor, sin reconocerlo siquiera. O sea, no voy a confesar que voté por Matei, porque soy de izquierda, pero la verdad es que voté por Matei. Yo creo que hay harto de eso. No es menor el alza que tiene. Es verdad que la academia es una encuesta semanal que vive mucha más temperatura que tendencia, pero también es interesante ver que casi cada semana baja un puntito. Y en 2 meses, como decías tú, si sigue bajando a un punto y Matei sube a medio punto, un punto, vamos a tener un fallo fotográfico entre ambas candidaturas. Y eso lo Ahora, hace tú dices, interesante. Felipe, que Matei tiene un voto oculto en el fondo. O sea, hay un voto Sí. que no se atreve a decirlo abiertamente, estoy votando por Matei. Que en el fondo, pero es un voto que se lleva a Matei por ser Matei o es un voto que no logra conquistar Jara, que no es lo mismo. Claro, es un voto que no capta Jara porque es en la centroizquierda que no ve en Jara una candidata con el que se sienta cómodo, que quizás se sentía cómoda con Carolina Toá, hubo otro candidato de centro izquierda, pero es una zona que está muy huérfano, es un voto oculto y hasta yo me atrevería a decir es un poco un voto de vergonzoso, no de vergüenza, vergonzoso. Me da vergüenza confesar que estoy votando por la derecha, ¿no? Y por ende lo voy a negar hasta la muerte. Pero en la papeleta puede que lo voten. Pasó en Bolivia, donde nadie confesaba que iba a votar por el candidato de centro y todos hablaban del voto entre los dos candidatos de la derecha más dura, el de la derecha dura y el de la derecha empresarial. Y finalmente el tapado fue el que salió primero en la primera vuelta. Entonces hay algo de eso, yo creo que algo de eso se va a reflejar en esta elección. Tú siempre has puesto el ejemplo de Bolivia y yo estudiando la semana pasada vi el caso de encuestas. Es difícil encontrar encuestas de Bolivia de la calidad que tenemos en Chile en realidad, pero Es habían verdad, unos sí. sondeos, ¿cierto? Y claro, y nadie daba por concluido el escenario que pasó. Ahora, mira, tengo una imagen de Criteria, encuesta que se dio a conocer este domingo en Canal 13, ¿cierto? Criteria da a conocer su encuesta en Mesa Central de Canal 13, donde está imagen de figuras políticas presidenciales. ¿Cuál es tu opinión respecto a los siguientes personajes políticos? Lo que no tiene que ver con adhesión de voto, es la opinión, Ujú. ¿cierto? Y me causa muchísima sorpresa cómo crecen dos personajes puntualmente que tienen que ver con el comportamiento del debate, porque fueron los que tuvieron uno de los mejores, que es Johannes Kaiser y Harold May Nichols. Ellos realmente se pegan un cambio en cómo encuentran su visión las diferentes personas. Generan una aprobación a su línea política bastante buena. Imagínate, por ejemplo, Harold May Nichols, 31% buena, contra un 35% de Jara. O sea, estamos hablando de que la diferencia es bastante poca. Sí, no, el alza de Mike Nichols también y la consolidación, más que alza en el caso de Kaiser, no es menor, es relevante. En una encuesta, no recuerdo cuál de las del fin de semana, porque son hartas, Harold Mike Nichols dobló lo que tenía hace una semana atrás. Pero claro, dobló de 2 a 4, sigue siendo bajo. Y yo no sé si en el minuto de votar ese 4 se va a mantener o van a tener este voto útil, ¿no? Por buscar a alguien que sea que le dé una mayor gobernanza. Es buena la presencia que están teniendo, la capacidad de llegar a los públicos. Si eso se traduce finalmente en votos o no, bueno, es una disyuntiva. Ahora, quedan 2 meses, si siguen teniendo buenos desempeños en los debates, que puede que no sean tan vistos como uno esperase que fuesen, pero sí tienen
una repercusión en redes sociales que es re importante. Y ahí sí que se juega mucho. Entonces lo que pasa en los debates se replica en las redes sociales y los sigue manteniendo activos 1 o 2 semanas más hasta el próximo debate. Entonces ahí hay otro elemento que puede que estos candidatos más emergentes tengan un resultado que les sea más favorable y que les permite en una segunda vuelta negociar Es que ahí está el punto. líneas. Ese, Claro, ahí ese, está. ese es el punto, porque uno lo que ve de Kass, a diferencia de Matei y de Mike Nichols, por ejemplo, Kass es bastante duro en su posición y es bastante solitario en la forma de poder llegar al centro, como que cuesta una alianza con José Antonio. En cambio Matei, el solo guiño que le hizo posterior al debate a Harold McNichol, cuando dice, me gustaría tener a Harold McNichol en una segunda vuelta. Y uno mira los números, ¿cierto? Lo que tú decías, por ejemplo, la intención de voto de panel ciudadano. Mira, esta es la encuesta donde que tú hacías referencia, que Harold McNichol sube bastante, queda un 4%. Johannes Kaiser vuelve a los 2 dígitos que hace bastantes semanas no lo tenía, ¿cierto? Y claro, y uno ve el porcentaje de Johannes, ve de París y 19, ¿cierto? Ve ese 4%, estamos hablando prácticamente un 23% que es bastante importante para saber dónde se va su adhesión en segunda vuelta. O sea, Sí. si llegase a pasar un escenario Kass Matei en segunda vuelta, así como Bolivia, ¿cierto? Ujú. Con mayor razón toma relevancia la opinión de un Kaiser, de un París y un Mike Nichols. De todas maneras, o sea, por lo que uno vio en el debate, no debería extrañar que el porcentaje de Kaiser se vaya con Kast. Fueron bastante condescendientes ambos. Eh, pero el resto, la verdad es que se le haría cuesta arriba. O sea, sería un escenario muy interesante tener a Matei en segunda vuelta. Como tú bien dices, Kast no se caracteriza por ser una persona que genere alianzas, genere pactos. Lo hemos visto en las primarias, a la cual no quiso participar, y lo vimos también en las definiciones de las listas, donde tampoco quiso Exacto. sumarse a una sola lista. Entonces, y es su estilo, es un estilo de liderazgo más autocrático y que recoge, obviamente, y acoge a quienes quieran sumarse a él, pero esa característica en una segunda vuelta le puede complicar, y ya le complicó hace 4 años atrás. Exactamente, porque no olvidemos que hace 4 años atrás, justamente José Antonio gana la primera vuelta. Él gana la primera vuelta electoral. Sí, y nunca en Chile el que había ganado la primera vuelta había perdido la segunda vuelta. Son Exactamente. datos, no significa nada, No, pero pero, un dato no menor, porque efectivamente podría nuevamente pasar lo mismo, que José Antonio ganara la primera vuelta, pasa a segunda y no gana la segunda vuelta, claro, ¿cierto? ¿y qué pasa si sale segundo en la primera vuelta? Chuta, más complicado se le hace el escenario porque vienen todos los fantasmas. Si como primero no pudo, imagínense como segundo para una segunda vuelta. Se le hace quizás el escenario aún más. Bueno, ahí llegan todos los fantasmas a todas las listas, eso es natural. Bueno, el miércoles parte la campaña oficialmente, hay que estar muy atentos, ¿cierto? Le vamos a dar un seguimiento espectacular. Estamos preparando para octubre nuestro programa Cuenta Regresiva. Ahí también lo esperamos invitar, Felipe, así que para que estemos en contacto en línea y aproveche esta hermosa semana usted acá en Algarrobo. Muchas gracias, que esté muy bien. Felipe Vergara, doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, junto a nosotros.